Ahí sí se me escucháis, ¿no? Pues sí. Como todos sabéis, mi compa el misterioso y yo odiamos con nuestra alma y cuerpo Hazbin Hotel y Hello a Boss. Pero a la vez es nuestro gusto culposo. Le vemos demasiados errores y a la vez buenas cosas en la serie de Bitzy. Y a pesar de que criticamos sus decisiones creativas, no podemos negar que ella nos dio algunas visitas. Así que hoy veréis un iceberg que hicimos por aburrimiento. Es la combinación de varios icebergs que encontré y algunas teorías nuestras. Hoy les presento el iceberg del Hellaverse. La creadora y antagonista de Mí y el Misterioso, nuestra enemiga número 1 y que buscamos poner fin a su tiranía de series llenos de furros homosexuales. O, como pone en su wiki, es una animadora, creadora de cómics, ilustradora y actriz de voz estadounidense salvadoreña, conocida por crear las webseries animadas Hazbin Hotel y Hello a Boss. Y fuera de los chistes y mierdas, estoy feliz de que haya cumplido su sueño de que su serie Hazbin Hotel se pudiera estrenar. Tenemos que ver algo positivo en ella, ¿no? Alastor SDLG. Alastor SDLG es una famosa canción que hizo que Bad Bunny se muriera y los reggaetoneros lloraran. Fuera de bromas, es una parodia musical de Alastor Game de la famosa banda de Living Tombstone que es conocida por sus canciones de 5 noches con Alfredo. La canción cuenta la historia de un ex grasoso que acusado falsamente de fantasmón es baneado de la grasa, por lo que empieza a ver cosas cagadas y aprende sobre el shitpost, volviéndose un shitposter. Vengándose de la grasa y los malvados mods que lo banearon. Doxeándolos y poniendo sus números en páginas porno. Siendo en efecto una backstory de Alastor mucho mejor que la original. Básicamente un video musical que muestra más lore y historia de Angel Dust y Cherry, enfatizando más en los traumas de Angel y el SA, creo que se llama en inglés, Sexual Assault por parte de Valentino. Aunque sobre Cherry Bomb no sé cuánto podemos tomar con que sigue siendo canon porque esto es antes de la serie, pues eso. Cambiaron mucho. Aparte suena como intro de youtuber de Minecraft de 2013. No hay merch de chip extraños, pues. Supongo que la traducción o el punto está mal escrito en sí. Porque de merch extraña solo tenemos la de los huevos y el culo de Angel. Ashley Nichols es una artista independiente la cual trabajó y ayudó en el piloto de Hazbin Hotel. Además que hizo la voz de Zoe del increíble mundo, circo digital. Ninguno de los personajes principales es heterosexual. Este punto es autoexplicativo, y es que en el Hello a Boss y Hazbin Hotel ninguno de sus personajes es heterosexual, algo curioso. Ya que incluso en una relación normal como la de Moxie y Millie, termina siendo lo mismo, ya que Moxie es bisexual. Incluso si Millie sí lo es, en realidad esta regla se cumple. ¿Quién coño no conoce a Film Theory? Ya sabéis, él hizo otra teoría, como raro, de que la redención no existe. Y la teoría ya se fue a la puta, porque ya ha habido un redimido. O sea, Sir Tetas, la serpiente. Seven Rings of Fire, Seven Deadly Sins. A diferencia de su inspiración la Divina Comedia, en este universo se describe solo 7 círculos del infierno, puede que en realidad existan los 9, pero simplemente no se menciona a el limbo o traición, este último porque claramente es donde reside Satanás según la Divina Comedia. Por su parte, suponiendo que solo hay 7 niveles, estos representarían a los 7 pecados capitales, por ahora solo hemos visto a los de la lujuria y la gula. La subespecie de demonio que una vez fue humana, cayendo aquí debido a sus malas acciones en la Tierra. Aunque ya ni sé si caen aquí por eso, porque ni los ángeles saben por qué o cómo la gente llega al cielo. La trama de Hazbin Hotel se enfoca en redimir a esta escoria de la sociedad. Yo apoyo la idea de la redención, pero espero que Charlie aprenda que no se puede perdonar a todos. Porque hay gente que no quiere ser perdonada. Por el pecado de un hombre Por el pecado de un hombre el pecado entró en el mundo. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Antes de la ley, la humanidad pecaba. Pero como no había ley, no se le podía declarar culpable que haberla transgredido. Aquí el misterioso solo viene a interrumpirme luego de... ¿Qué? Aquí el misterioso solo viene... Ah, no. A ver, esto lo dice el misterioso. Misterioso hijo de... ¡Pajo! Ese millón. IMSS.
Los Imps son la escala más baja de demonios en el mundo de Yuga Boss y Azbin Hotel, aunque son un poco más poderosos que los pecadores normales. Aún así demuestran no tener poderes comparables a los Overlords y ni imaginemos a los pecados capitales y la familia real. Tienen un diseño muy característico y se podría decir que son como los humanos normales y corrientes del infierno. Aunque al igual que ciertos pecadores, podrían obtener demasiado poder a través de actividades ilícitas, como el padre de Moxie. ¿Lucifer es bueno? Pues en parte lo es. Como vimos en el episodio 1 de Hazbin Hotel, a diferencia de la Biblia, no se habla de Dios y Lucifer, de que este mismo tiene envidia y celos y quiere ser más poderoso que Dios. Pues en la serie solo parece alguien excéntrico con muchas ideas, pero que por una mala decisión fue condenado a un castigo injusto. También es que los ángeles son un pinche mamones. Cielo. No hemos visto mucho del cielo en este universo, podemos saber que en realidad no son muy diferentes de lo que son el infierno, la ausencia de Dios podría ser un punto relevante ante esto. Se sabe que el Stalin del cielo es Será, la Serafín. Y que en algún momento existió un consejo de ángeles a los cuales se les achaca la creación del mundo y el infierno. En realidad solo parecen una ciudad europea de primer mundo un poco más celestial. Por lo visto también viven en una sociedad demasiado humana. El infierno de Hazbin Hotel es muy diferente al que se retrata mayormente, siendo más ciudades y lugares anárquicos. Bueno, muy anárquico no es porque hay jerarquías, pero bueno. Más que sitios donde se tortura almas en pena. Son más parecidos a Fallout o un apocalipsis. Aunque por lo que yo sé en la Biblia simplemente se dice textualmente que el infierno es el camino sin Dios. No habrá obra y pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría en el infierno, que es básicamente a donde tú vas. Lo que pone Eclesiastes 9:10, Kuhneman. Además, el infierno no está lleno de gritos de dolor. Por el contrario, la Biblia dice que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. El infierno, la Biblia del oso, Salmo 31:17. Aunque en Hazbin Hotel no hay Dios, así que... Azbin y Yuba están en el mismo universo. Este punto es autoexplicativo, algún día la creadora por fin confirmó que estaban en el mismo universo, su Inferverso o Ellaverse en inglés, aunque durante algunos años esto fue más una teoría que un hecho del lore. Fundada por diversas referencias entre las dos series. Aunque en realidad tratan temas muy diferentes en el mismo lugar y contexto. Como dice la traducción, los soberanos, la cual si suena chido fuera de bromas, son una clase de demonio más poderoso de lo normal, ocupando el quinto lugar en términos de poder del infierno. Gran parte de sus poderes proviene de los tratos que realizan, aunque eso no quita que yo me los papeo. El cielo es comunista. Debido a la mención de cosas como Consejo de Ángeles y que a diferencia del infierno no parece haber una economía bien establecida, el hecho de que tienen a su propio Stalin, el hecho de que no se ve casi publicidad y la publicidad que hay es del gobierno, los medios de producción no se han visto, pero es fácil suponer que son del gobierno. Y como el único trabajo que parece mostrar es el de un ejército que ni siquiera es profesional, además de una frontera que tomaré como referencia a Papers, Please, se podría decir que el cielo del Inferverso es una versión funcional del comunismo. Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios, producción y en la libertad del mercado. Es verdad, debido a que todo se basa en propiedades como hoteles, prostíbulos o tiendas. Además de los territorios y el mercado, como se puede ver, mayormente el mercado se basa en armas, debido a la constante matanza y guerra que hay entre los putos habitantes. Agente 1, 2 y Dorks. Dorks, que es idiota en inglés, se podría decir que son como los hombres de negro del gobierno de los Estados Unidos de este universo, parece que tratan casos paranormales al más puro estilo de los expedientes X, que al igual que en la serie parece que nadie los toma en serio, ni siquiera el propio gobierno. Supongo que a veces no se tiene suerte haciendo un acrónimo para tu organización como Shield. El agente 1 y 2 son los únicos que sobrevivieron al ataque de Stolas y los demás de Imp para rescatar a Moxie y Midley y recogieron pruebas de que los demonios son reales, algo que hará que tomen en serio la organización y seguramente traten de encontrar un plan para detener las incursiones de Imp. La Tierra.
Por razones obvias, no es un escenario del que sepamos mucho al igual que con el cielo, pero sabiendo que los ángeles existen, se podría decir que existe USA y otras naciones, aunque el hecho de que Hollywood se llame Hollywood, es probable que la Tierra sea un ejemplo de historia alternativa y sea bastante irreconocible de nuestra realidad. Aunque se puede creer que es por humor, en el Utah donde más hemos visto esta tierra, se demuestra que la ética y valores morales no están muy desarrollados y que son capitalistas. Se trata de una gigantesca estación en la que hay una gran cantidad de elevadores. Por algo se llaman los elevadores, el punto. Los pasajeros deben esperar a la llegada de su elevador, siendo advertidos por megafonía, y una vez dentro sentarse en unos bancos hasta que el trayecto concluya. Es básicamente la forma principal de transportarse de anillo entre anillo en el infierno. Y es una manera bastante interesante de verlo. Ven ahí, Bitsy. ¿Conocéis a Verbalace? El güey del rap de Thanos de pues descubrió que el tipo gastó $50,000 para que le hicieran un video no por de él y Charlie con el temón de Run Away, Run. Bueno, sí, esa puta mierda. Aunque no había nada sucio en realidad, aunque puede que no se haya filtrado el video completo, pues. Ya no sé. Lucifer no es Satanás. Algo bastante interesante y es que en la ficción y en la Divina Comedia, creo, se trata a Lucifer y Satanás como dos entidades diferentes, y no dos nombres de la misma entidad. Por lo que en el contexto de Hazbin Hotel se podría decir que el padre de Charlie, Lucifer, podría no ser el verdadero monarca del infierno y que, en realidad, la figura de Satanás, que es el mal personificado, es quien mueve todos los hilos desde las sombras. En cierto punto, sí. Es decir, son redimibles, pero si tuvieran las mismas reglas que en la Biblia, ¿los pecadores serían redimibles? Puede ser. Aunque al final del todo depende de que si la persona quiere ser redimida, salvada o perdonada. Ya que Dios no puede obligar a la gente a salvarse. Además que ya les dio aviso en vida, así que es muy dudable. Pero en Hazbin Hotel sí se pueden redimir. Dios está muerto. Nietzsche alguna vez dijo: Dios está muerto, y nosotros lo hemos matado, lo que gracias a la ficción se ha vuelto más real que nunca, debido a la ausencia de quien debería ser la representación de todo lo bueno y quien gobierna el cielo y creó el universo. Se podría llegar a esta conclusión, aunque se menciona en varios diálogos de Eluba y Hazbin Hotel, con la misma Charlie diciendo que hablaría con él si era necesario. Podría ser que más que muerto sea una versión completamente diferente o que nadie quiera que se sepa de verdad que ha muerto o desaparecido. Especialmente el cómo Lucifer reacciona al oír esto, y el hecho de que puede aún ir al cielo e incluso puede reunirse con Será, pudiendo haberse enterado de esta manera. Aunque es extraño que se cuente que fue un consejo de ángeles el que creó la tierra y el infierno, y que el error de Lucifer fue castigado por el consejo. Pues hay una rivalidad / amor homosexual entre estos dos overlords, ya que Bots quiere que Alastor se uniera a él, pero Alastor no quiso y bla bla bla. Yo creo que Bots le tiene ganas. Los Overlords representan a las principales industrias. Algo interesante es que los Overlords que se muestran en Hazbin Hotel pueden representar a las principales industrias que tiene el mundo, incluso los 7 que desaparecieron representando las industrias que fueron reemplazadas por las nuevas de la actualidad. Representando los casinos y la industria de las apuestas, Vox representando la industria del cine y series, Alastor la radio, Rosy la industria alimentaria, Valentino la Nopor, Belvete del internet y redes sociales, Carmida la industria armamentística, Cestial la musical que es la más antigua que ha sobrevivido. Como curiosidad, este habla en inglés arcaico como el rey Minos de Ultrakill y CS y de la moda. Es un productor de música digital, artista, animador y escritor de cómics estadounidense. Compuso la música de Hazbin Hotel junto con Thomas Ryan y Evan Alderete. Recientemente se ha hecho famosa de forma independiente. Oye, dije productor, es chico. Bueno, da igual. Como creadora, animadora y productora de la famosa serie web El Asombroso Circo Digital. Zoopobia. Es un cómic creado por Viciepop donde una chica con fobia a los animales es trasladada a Safe Haven, un santuario para loquitos donde conviven con animales. Ahí tiene que acostumbrarse al nuevo lugar del cual no puede salir.
Lo que claramente puede ser una metáfora, y la protagonista murió cuando fue a la entrevista de trabajo, y Safe Haven es un infierno personal para la chica del cual no podrá salir por toda la eternidad. Aunque lo dudo, Viciepop nunca haría algo tan profundo. Se podría decir que esto llevó a Viciepop a crear el Yuda Boss y Afbin Hotel. Podemos ver que en el infierno la tecnología es igual que en el mundo real, debido al constante avance de la humanidad que también cayó en el infierno. Además que los demonios pueden acceder al mundo humano cuando quieran, así que no sorprende que la tecnología sea igual que en el mundo humano. Don Mentío cameo. Aunque no lo crean, el ario mexicano favorito de todos, tuvo un cameo en el Yuba Boss, donde lo vemos con su típica ario pose en el infierno. Esto podría indicar el inicio de una colaboración entre Don Verse, el musical de Broadway basado en la vida de Arturo Don Mentío Coronado, y el Yuba Boss, donde veremos la vida de la ario pandilla después de la muerte, donde se enfrentarán a villanos conocidos como Ken, K-Urig, Jerry, y incluso Ruina Versal como un ángel exterminador, donde el colombiano amante del dibujo, el Chad amante de los vaqueros, Migori no porque no Kipzo, Esquizo la babosa y por supuesto Dom, el ario venido a menos, tendrán que unirse con la Imp para vencer a la Ken pandilla y otros villanos como Rodrigo Pizza y Sparkman 64, mientras claro, no dejan dormir a Ocio. Y venden camisetas que Oveja vio bien, además de tener invitados especiales como a Ether y el fantasma antisocial y famosos como el Uriel junto a la OneCoin. Si no quedó claro, solo es un me. Serpentius fue nazi. Es una teoría que tienen algunos que indica que Serpentius, al haber sido un militar, ingeniero y posible científico, además de su forma de hablar y comportamiento, pudo haber estado vivo durante el período de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, siendo en vida un científico o ingeniero nazi. Posiblemente en el campo de los vehículos, como tanques, motorizados e incluso dirigibles. Aunque por el hecho de que posiblemente es una historia alternativa, tal vez los nazis ni siquiera existieron como los conocemos, o en realidad y fueron mucho peores. Básicamente, por lo que canta Alastor al final de la temporada, se supone que tiene un trato con alguien. La pregunta es, ¿quién? Puede que con Lilith, la mamá de Charlie, o Dios sabe, tal vez sea conmigo, ese güey me debe un pinche tamal. La economía del infierno. Otro punto curioso, en el infierno de Viciepop existe una economía con clases sociales, mafias, industrias, corporaciones e incluso una familia real. Lo que sugiere que aunque viven en el capitalismo e incluso los principales dueños de las industrias infernales tienen demasiado poder. Sugiriendo que incluso la monarquía solo está en su posición por haber jugado bien sus cartas en el capitalismo que existe en el infierno. Pues sí, hay cárceles. Porque de hecho ahí se conocieron Blitzo y Moxie. Solo una prueba más de que hasta en un mundo sin reglas sigue habiendo gente que busca controlar de una forma u otra. Probablemente las cárceles sean para conveniencia y dependiendo del territorio. Seguro algunos overlords o gente importante controla las cárceles y encarcelan a quienes conviene o le molesta. Pues sí, básicamente el linaje de Moxie proviene de una familia de mafiosos, siendo su padre el capo o padrino al parecer. Dándonos a entender por qué tiene conocimientos en armas y su buena puntería. Aunque no es igual de culero que ellos debido a la crianza que le dio su madre a temprana edad, la cual quería alejarlo de ese mundo, pero por lo que se ve su propio padre la mató. O sea, el padre de Moxie, no el padre de ella. Carajo, ahí no me expliqué bien. Los exterminadores son parte ultraquill robots. Esto es una extraña teoría o pensamiento que tenía el fandom, supongo que por su diseño pensaron que eran como unos ángeles robóticos o algo así. Pensando que si el infierno tenía tecnología similar, el cielo la tendría pero mejor y más grande. Y también por su comportamiento robótico, tal vez inspirados por cierto juego de una GoPro con patas. Aunque Vicie confirmó que no son exactamente robots y que bueno, lo que sí hacen es que tienen unos LEDs en los ojos de sus máscaras para verse más épicos. Aunque si sangran claramente son seres biológicos, a menos que sigamos la lógica del juego de la GoPro con patas y armas. En la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió, consumido por las ascuas del Armagedón. Su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio
y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron ¡WhatsApp BBC! Los verdaderos demonios. Esto cuenta que, en realidad, los demonios que vemos en el Yudabos no son los verdaderos demonios, va junto a la teoría de que Lucifer y Satanás no son la misma entidad, suponiendo que esto es verdad y los dos existen. Los verdaderos demonios que serían semejantes a los descritos por ciertos pasajes bíblicos estarían en las sombras comandados por Satanás como debería ser, aunque no le veo sentido a estar así en lugar de recuperar su reino y reinstaurar el feudalismo en lugar de seguir viendo cómo masacran su reino. Otro puede ser que los verdaderos demonios sean aquellos que están al lado de la figura que representa el verdadero mal en este universo que los fans le pusieron. La verdad no tengo esa info. Pasemos al siguiente punto. ¿De dónde cojones salió este punto? Misterioso, no me jodas, no tiene sentido. Además que ni Mochi ni Blitzo se conoce. Oh, y ya hemos visto los padres de Blitzo, la puta madre. Bueno, seguramente sea porque este iceberg fue hecho en el piloto o algo. Lute es anti-LGBT, esta es graciosona. Lute, que yo la he nombrado la mano derecha de Adán, es anti-LGBT, lo que concuerda con otro punto más abajo en el iceberg, y es que en una línea de diálogo le dice a Bakgie: su amor el Billy blasphemous referencia, algo que podría interpretarse como que bueno, dice esto porque son lesbianas, y como saben el amor es primero, el amor heterosexual. Lo que es gracioso debido a que en esta serie todos los protagonistas son gays. Bueno, ahora que lo pienso, Serpentius se redimió justo después de besar a su interés amoroso que era una mujer. ¿Acaso se redimió por su sacrificio, por encontrar el amor, o por ser heterosexual? Nunca lo sabremos. Irónico que los demonios del rango más bajo sean los más orgullosos de todos, siendo que los de la jerarquía son los de la jerarquía más baja, y teniendo tremendo orgullo los hijos de puta. Comparaciones con Ultra Kill. Ultra Kill es un videojuego que salió en 2020, el piloto de Hazbin Hotel fue lanzado en 2019 pero la serie se estrenó hasta en 2024, algo que personas fuera del fandom del juego de la GoPro con patas han notado, es que Ultra Kill es todo lo que Hazbin Hotel nunca pudo ser, ya que independientemente cómo interpretemos lo que Bifiepop quiso hacer con su serie, Ultra Kill lo hizo y mejor. Si solo quería ser entretenimiento, Ultra Kill lo hizo mucho mejor, siendo uno de los mejores shooters de la historia según muchos. Quería ser una serie chistosa y autorreferencial. Akita logró hacer eso con incluso cuando su juego tiene una trama seria y un lore profundo. Según una crítica a la religión, Akita tuvo la idea del juego tratando de armar el rompecabezas que sería que alguien como Dios crearía el infierno, además de criticar a las autoridades religiosas con el Consejo de Ángeles, ser una historia con un lore profundo y misterios. Ultra Kill tiene uno de los más complejos y más estructurados lores de la historia videojuegil, realmente tiene sentido aunque se esconda a través de misterios. Y todo fue bien pensado y puesto, no como FNAF, además de tener al Rey Minos, un personaje trágico que quiso hacer lo mismo que Charlie pero pereció a manos del Arcángel Gabriel. Ser revolucionaria Ultra Kill lo es como ninguno, con su gameplay y su historia donde ni siquiera controlamos al villano. V1 no es relevante en la narrativa, siendo el verdadero protagonista narrativo Gabriel. Por todo esto es claro por qué se compara a estos dos, siendo que Ultra Kill fue todo lo que Hazbin Hotel quiso pero no pudo ser, al menos según varias personas y fans. Pues supongo que hay cosas bíblicamente correctas, como la de los pecadores van al infierno, la batalla entre ángeles y demonios, y eso creo. Pero son más interesantes las cosas no bíblicamente correctas, como la de que el ángel más débil puede derrotar al demonio más poderoso. La falta de Dios o Jesús, y que ni los propios ángeles ni saben cómo la gente llega al cielo. Pues hay niños en los comentarios de los episodios de Geluba y el piloto de Hazbin Hotel. Como cualquier cosa popular se llena de niños. Lo cual no es malo con cosas como Minecraft, que en su prime muchos niños lo jugaban. Lo malo es que no es para su edad el Hazbin Hotel. O sea, tampoco es para mi edad. Estoy tan insensibilizado que aprovecho para jugar juegos buenardos como el Postal 2. Debería ir a un psicólogo. Nadie sabe cómo llegar al infierno o al cielo. Esto es un problema creado en Hazbin Hotel, durante la época donde Yudabos era el único lente para ver este universo. Podría suponerse que sería igual que como se cuenta en la cultura popular, porque en la Biblia no se menciona literalmente que absolutamente todos o van al cielo o al infierno, al menos luego del Nuevo Testamento, que es lo que deberíamos tener en cuenta para hablar de estas cosas.
aunque cualquiera podría suponer que simplemente se resume en ser bueno para ir al cielo y no caer cosas malas. Pero en este universo ni los mismos ángeles saben cómo, incluso al punto que Será le dijo a Adán que le dijera. Suponiendo que al ser el primer humano el llegar al cielo sabría cómo, dándole una lista que nada tiene que ver y solo resume su vida. No sabemos si Bicep solo hizo una conveniencia argumental que afectara al lore o simplemente lo resolverá en la segunda temporada, pero a lo que tenemos ahora, ni en la tierra, el cielo y el infierno saben cómo responder esta cuestión, ni las grandes mentes, los grandes filósofos o grandes líderes. Hermano, no le he visto los pedazos mulos que tiene. ¿Cómo coño va a ser hombre? Puntos de mierda. Pues digamos que yo andaba por la calle y apareció aquí y yo dije, ¡Avada Kedavra! Y se volvió mujer. 10 de 10 la teoría. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. El superhombre es un concepto creado por Friedrich Nietzsche o Nietzsche para los amigos. Este representa la siguiente evolución del ser humano, aquel hombre que en un mundo sin sentido y donde los valores y la moral antigua ya no tiene validez alguna, crea sus propios objetivos y propósito, su propia moral y valores en este mundo donde sin la religión parece que nada tiene sentido. En esta teoría se dice que este hombre que expandiría sus ideas por todo el mundo y le daría un sentido a la vida, derrumbando el nihilismo y derrotándolo, nunca apareció en la tierra del Inferverso. Lo que explicaría la falta de moral en las personas en la tierra según se ve en el Yuba Boss. Misterioso y yo tenemos la teoría de que Nifty fue la esposa de Hitler, aunque no tiene ninguno de los comportamientos o ideologías, ¿no? Pues la teoría dice que fue víctima de experimentos hechos por los nazis para crear bioarmas capaces de ganarle la guerra. Específicamente un gas que desactiva gran parte de las funciones neuronales. Aunque al ser un gas de prueba solo afectó parte del córtex prefrontal y el córtex frontal, causando que Nifty cayera en la locura y tenga ese comportamiento extraño. Lucifer está controlado por Satanás. Esta es parte de la teoría de que no son la misma entidad. Esta teoría digna de una creepypasta dice que el padre de Charlie en realidad no está en sus cabales y está siendo controlado por el mal personificado para bueno yo que sé, conquistar el mundo, vengarse, luchar con Super Bigote. La verdad está rara esta teoría porque el padre de Charlie parece ser un buen tipo, tal vez podría decir que en realidad es malo pero lo está escondiendo por su hija. Similar al meme de, hola soy bueno, mentí soy malo. Oh, la verdad no tiene sentido. Lo que a este punto se refiere es la forma en la que Bitsy Pop muestra el infierno es realista. No tiene sentido que el infierno sea así, sobre todo debido a que fue un lugar para castigar almas eternamente en un lugar habitable como si fuera tu puta casa o tu rancho del Stardew Valley, pero que de vez en cuando cagas a tiros a furros gays. Puma, ¿y tienen una idea para un mod del Stardew? Alastor es racista. La leyenda cuenta que Alastor era un peruano que soñaba con ser europeo porque odiaba vivir en el pueblo marrón, pero cuando intentó robar un banco con una motosierra y 2 palomas, los policías lo balacearon por pedir prestado 4 relojes Rolex en calidad de préstamo, por lo que en el infierno se encontró al Ariodón que le contó todos los secretos de la ariedad y blanquedad así volviéndose blanco y odiando a los negros y marrones que tanto le hicieron sufrir. Fuera de bromas. No se sabe, solo sé que el fandom discute sobre si es canónicamente negro, pero la creadora dice que es mixto lo que lo vuelve latino honorífico por ser el punto medio XD. Fuera de esto la verdad no he encontrado nada que indique que canónicamente Alastor sea racista, solo lo que sí es un vendehumos. Para mí tiene sentido, es decir, por lo que vemos en la historia y final de Hazbin Hotel probablemente Lilith no tiene ni un parecido con Chatty. Específicamente en comportamiento, siendo que Charlie es bondadosa y no abandona a los suyos, además no tener ansias de puto poder, a diferencia de Lilith, lo cual los abandonó y de por sí tenía mucho poder en el infierno, siendo mucho más parecida a su padre, que ni siquiera a su padre le importa a los pecadores, lo cual me hace pensar que todas esas ganas de ayudar a los demás salió de su verdadera madre, Eva. Alastor vendió su alma de Dios. Esta es una teoría extraña, más que nada porque no sé por qué Dios quisiera el alma de un random que seguro fue un asesino prolífico en vida y bueno el hecho que ni siquiera está confirmada su existencia en el canon, así que me tuve que inventar la teoría, porque la única teoría que hay es que vendió su alma a Lilith. Podría ser que más que vendió su alma, hizo un trato o más bien aceptó una misión, suponiendo que sí es canon en este universo y no está gobernando el cielo.
¿Podría ser que se está enfrentando a un horror de nivel cósmico y no puede poner orden al universo? Este horror, la maldad, está especialmente proliferando en el infierno, por lo que necesitaría a alguien que nadie esperaría para poner orden en ese lugar, nada más y menos que Alastor. Así que le ofrecería poderes cuando muriera para que acabara con los Overlords y fuera escalando sus tratos hasta llegar a Lucifer o Satanás para así usar ese trato y volver a poner orden al infierno, destruyéndolo o incluso convirtiéndolo a lo que se muestra en la Divina Comedia. Fuentes de agua les digo. En un mundo donde llega al punto en el que los ángeles y demonios tienen control absoluto sobre el libre albedrío, no es una buena señal. Así que nos dice la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia sobre el Apocalipsis? Que el Apocalipsis es la invitación primordial a venir con Cristo. Pero tengamos en cuenta que Cristo no existe, entre comillas. Así que el Apocalipsis será una guerra entre ángeles y demonios, que al final, debido a las intervenciones entre ángeles y demonios en la tierra, causa que la humanidad se dé cuenta de la existencia de ambos bandos, y a la vez causando que uno de los dos bandos elimine a la humanidad. Tu destino después de la muerte es al azar. Este punto es bastante autoexplicativo, dice que en este universo el lugar a donde vas a vivir la eternidad es otorgado al azar, como una ruleta rusa o una rifa, lo que permitiría que personas como Hitler llegaran al cielo y personas como Gandhi llegaran al infierno. Bastante raro la verdad, pero explicaría por qué el sistema de redención existe y puede que millones se hayan redimido pero simplemente no se hubieran dado cuenta en el cielo. Pues Lut es un tipo de sofá que tiene generalmente cabeza de no parte posterior, aunque a veces no tiene ni lo uno ni lo otro. Es alcolchonado y no cuenta con respaldo. Mentira, eso no es de Turquía. El cielo no hizo nada mal. Esta teoría dice que en realidad el cielo, al permitir el exterminio de Adán, realmente no hizo nada malo. Y realmente siempre fueron los verdaderos héroes de la historia. Una teoría que yo mismo toqué antes, ya que en realidad la ideología de Charlie está mal planteada, ya que su idea de redención se extiende a absolutamente cualquiera que quiera, incluso si no pueden redimirse verdaderamente como Serpentious. Si por culpa de Charlie Ata crea una guerra y impone su sistema por la fuerza, podría terminar en un universo aún más decadente del que se espera, por lo que Será tenía razón y estuvo en lo correcto al permitir el exterminio de Adán, ya que los pecadores serían los únicos que iniciarían una rebelión al bueno, haber visto la tierra. Pues al parecer sí, debido a que Alastor es de origen étnico mixto, es decir, que nació de un padre y madre de raza diferente, porque pues básicamente uno de ellos puede ser blanco y el otro latino o de origen indígena, no sé. Blitzo y Moxie son autistas. Ok, este punto está raro, pero lo que he encontrado es, al menos por parte de Moxie, que algunos piensan que varios rasgos de su personalidad podrían indicar que este es autista. Tampoco tiene mucho sentido teniendo en cuenta el contexto, pero hay más gays que heteros, así que diré que todo es posible, aunque está claro que si fuera así la progresista de Viciepop lo hubiera confirmado o mostrado más allá de la primera temporada. Podría ser solo por motivos cómicos o simplemente una idea descartada. Y por parte de Blitzo igual hay una teoría de que podría ser neurodivergente porque su uso excesivo de palabrotas podría ser steaming. Lo que sea que signifique, una teoría bien rara la verdad. El cristianismo nunca existió. Pues ya, como ya vemos en la tierra de Hello Babos, es incluso más perversa que la real. Esto se debe más a la sátira de la serie, pero si esto está hecho a propósito y no como una burla, significa que los humanos no tienen límites morales o algún tipo de fe, lo cual tiene sentido. No se nos muestra un dios o alguien que dio orden y vida, sino un grupo de ángeles que crearon todo. Así que si tenemos en cuenta que el cristianismo no existió, significa que tal vez Jesús tampoco exista. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿hay pecado o no? ¿Cómo es posible que no se sepa la razón por la que gente va al cielo en Hazbin Hotel? Y en ese caso, ¿quién nos salva del pecado si no hay un Jesús? Era de los personajes. Parece que los fandoms no pueden vivir sin esto, tal vez para sentirse mejor al hacer el arte que ningún humano en sus cabales debería ver, al igual que sus ships y fanfics. A veces el fandom logra que el creador de edades específicas o simplemente se da a entender en la obra.
Pero parece que Biciepopo es más terca y mejor maneja al fandom que tiene su obra que Goose Works, ya que no ha dado edades canónicas para los personajes. Aún así, por las pequeñas pistas que se dan, algunos fans han tratado de resolver este misterio que bueno, en realidad no es muy importante, ya que bueno, están en el infierno, por la eternidad. ¿Qué afectará eso? Al final, si pones a unos monos en máquinas de escribir durante la eternidad, escribirían no solo Shakespeare completo, sino también el guión perdido de Space Jam por pura probabilidad. Pero para los que se mueren de ganas de saber, aquí les va lo que los fans han tratado de adivinar. Octavia 17, la verdad no sé ni quién es este personaje. Moxie Emilie, 26. Blitzo 30, 40, Stolas, 40, 50, Loona, 21. Charlie, más 200. Alastor, 30, 40. Por cierto, murió en 1933, estoy seguro que le hubiera encantado presenciar la Segunda Guerra Mundial. Husk tuvo dos actores de voz, Keith Lauer, el del piloto, y Kate David, el cual es el de la serie de ahora. Se supone que Kate trabajó en Rick and Morty, pero... no es Rick Sánchez, es el presidente. Punto bait, váyanse a la mierda. Mussolini fue el primer redimido. Esta teoría habla sobre que en realidad Benito Mussolini, el creador del fascismo y el líder más inofensivo de la Segunda Guerra Mundial, fue el primer redimido. Realmente Mussolini objetivamente no hizo nada que no se pudiera o haya hecho en un gobierno democrático, y el único error que tuvo fue convertirse en la Italia de su Alemania, y creo que si cuando Hitler le ofreció unirse al Eje hubiera rechazado, tendríamos una historia muy diferente. Por lo que de manera objetiva tendría sentido que Mussolini fuera el primer redimido al ver sus errores y en el infierno ver de qué manera estaba encaminando a su país, con las mafias, criminales y los horrores de la guerra, incluso habiendo hablado con soldados. Lo que demostraría que Charlie siempre fue una inútil al alguien haber logrado redimirse sin que su plan fuera llevado a cabo. Como 80 años antes de los sucesos de la serie. No encontré información, pero según un comentario de Reddit, fue un grano en el culo para Biciepopo, robando arte de los artistas, valga la redundancia de la serie. Se hacía multicuentas y llegó a trabajar en la misma serie. Para más información vayan al video de este güey. Azbin Hotel es real. Bueno, esto ya está con teorías de conspiración, no sé por qué, pero según algunos Azbin Hotel puede ser algo que está pasando en este mismo momento. Bueno, no exactamente, pero que los sucesos de su universo pasaron, solo que Biciepopo nos lo ha contado desde el lente de la exageración y comedia. Siendo una pro y bueno, a quien engaño, nadie podría creerse eso. En realidad el Hotel Azbin existe en la realidad, siendo un hotel común y corriente al cual puedes ir si te queda en la zona, ya que bueno, en algún edificio se tenía que inspirar la Bicie para dibujar el hotel. Y también en Google Maps existe una ubicación que seguramente fue creada por los fans de la serie. Solo es eso una curiosidad bastante XD. Hitler está en el cielo. ¿Por qué tenemos este punto? ¡No jodan! ¡Nos van a funar! Debido a que no tenemos certeza de que la gente buena va al cielo, podríamos decir que hasta gente como Hitler podría ir al cielo. Porque tal vez su defensa de ideales o su sacrificio hizo que fuera elegido para ir al cielo. Pero no jódanse. ¡Fuck Hitler! El limbo existe. El limbo es descrito como el primer círculo del infierno, donde técnicamente no se recibe ningún castigo, pero está alejado de la mano de Dios. Según la Divina Comedia, técnicamente se puede salir de este lugar y llegar al cielo, pero esto fue gracias a Jesús, que bueno, redimió a todas las figuras bíblicas que residían aquí anteriores al cristianismo. Aquí podrías encontrar desde a Gandhi hasta a Albert Einstein y Nikola Tesla, porque no fueron bautizados. Por lo que nos sale una pregunta: ¿el limbo existe en el inferverso? Como dije unos niveles arriba, solo hemos visto 7 de los 9 círculos del infierno, y el limbo es uno de los 2 que no se han mencionado o visto. En el caso de que existiera, sería el único otro lugar donde los humanos podrían llegar, además del círculo del orgullo, pero a diferencia de los pecadores serían humanos normales y corrientes como se describe en la Divina Comedia. Sería en sí el segundo mejor destino y posiblemente tendrían una sociedad comparable al meme de la ciudad futurista, al todas las grandes mentes de la historia residir aquí. Sería interesante ver a Charlie llegando aquí y charlando con personas como Gandhi, entendiendo la verdadera redención en la segunda temporada. Como vemos en la serie, el infierno no se muestra en sí como un lugar de castigo donde se avergüenzan las almas que decidieron tomar mal camino, sino que muestra como una nueva vida, oportunidad después de la muerte, donde no hay castigo en sí. O sea, el castigo tal vez sean ellos mismos, pero bueno, en la que la gente puede hacer lo que quiera, siendo más una anarquía, aunque en sí es una jerarquía.
que un lugar de castigo en donde si tienes éxito puedes vivir la vida loca. Y con estas muestras de objetivo de la serie sería hacer ver a la estúpida gente que hoy en día ver el infierno como algo normal. Aunque fuera de la teoría fumada, hay gente que piensa que el infierno es como el de Hazbin Hotel. La fanaticada es una mente colmena. Un día estaba navegando por internet, porque estaba lloviendo sangre pero no le di importancia, decidí entrar a un grupo de fans de Hazbin Hotel y ayudamos a ver si como yo solo amaban odiar la serie o realmente la disfrutaban de manera no irónica, al menos sabía que podíamos congeniar por el interés que teníamos sobre el lore. Pero mientras charlaba en el server de Discord me fui dando cuenta de algo extraño y perturbador. Todos parecían saber lo que estaban escribiendo y pensando sin que pasara, estaban extrañamente sincronizados y parecían ser interacciones de un mismo ser. Cuando les pregunté qué estaba pasando, me dijeron que entrara a la sala de chat de voz, entonces con una voz tenebrosa y sensual en un gran coro todos dijeron: «Nos descubriste, es hora de que te unas a nosotros». Entonces y empezaron a mandar porno de Loona, por lo que perdí el control de mi prepucio y aunque no quise me vine. Totalmente perturbado intenté apagar la PC pero me dijeron: «Ni siquiera lo intentes, somos y Dios». Ante este cliché de creepypasta desconecté mi PC y seguí con mi día. Entonces tocaron a mi puerta y pensando que era el Rappi que pedí la abrí, pero era un paquete que tenía un contenido perturbador, un peluche de Loona de tamaño real que podía ser usado para ya saben qué y desde ese día no volví a ser el mismo y cada que me encuentro con un fan de Hazbin o Yuba me mira raro y me pregunta por ese estúpido peluche. Esto lo escribo desde la Estación Espacial Internacional temeroso ante mi destino, porque un astronauta parece ser un fan de Hazbin Hotel. Fuera de bromas tiene bastante sentido. Un punto troll. Solo apareció un meme de focas y como búsqueda normal cosas de armas. Dios sabe si tiene algo más profundo que Misterioso y yo no podemos encontrar. Toda copia de Hazbin Hotel está personalizada. Similar a la teoría de Super Mario 64, muchos que no eran fans de Hazbin Hotel y vieron la serie sin saber del piloto, han demostrado tener recuerdos sobre que la primera vez que vieron la serie varias cosas eran diferentes a como son en realidad, casi como que si todas las copias de Hazbin Hotel estuvieran personalizadas, a diferencia de Mario 64 donde se puede achacar a un efecto Mandela y el como los recuerdos de la infancia no son tan fiables, la serie no lleva más de 3 meses de su estreno. Los agnósticos se caracterizan por su posición de incertidumbre en cuanto a la existencia de Dios. No afirman ni niegan su existencia, ya que consideran que es imposible obtener un conocimiento absoluto o evidencia concluyente al respecto. Probablemente todos los humanos en el universo de Hello Above sean agnósticos. Y la serie se creó no basándose en la religión cristiana o en algún tipo de religión, sino en una versión con ideas propias muy diferentes a la de mi religión. Pero no voy a quitar que en parte sea interesante. Guerra civil en el cielo. Esta es una teoría que dice que en realidad, el motivo de que el cielo parezca tenerle tanto miedo al infierno es que en realidad están en medio de una guerra civil y no solo eso, sino que sea la misma de la traición de Lucifer. ¿A qué me refiero? Pues que en este universo no fue pendejo, no dura nada, y incluso a la actualidad sigue luchando y puede que todo el cuento que Charlie tiene como verdad solo sean mentiras para protegerla. Esto crearía que hay dos facciones luchando contra el poder, la divina que sigue los ideales de siempre y los que querían modernizarse como sería Será y toda su facción. Por eso no se ve como debería, porque el verdadero cielo que todos esperaban está peleando contra la facción de Será, Lucifer y Adán. Lo que explicaría su desconocimiento y el cómo tienen redescuidado el infierno. Aunque claro puede ser una guerra civil normal y los que vemos pueden simplemente ser los originales gobernantes. Charlie puede, no puede, busca redimir a los pecadores, o sea, sí pudo, busca librarlos del pecado. Básicamente lo que buscaba Jesús, librarnos de pecado. Así que entonces, ¿es una metáfora de Jesús? ¡No! Jesús es otro punto y coma Charlie. Jesús conocía la diferencia entre el mal y el bien, sabía quiénes eran malos y no, sabía que había gente que no buscaba perdón y que no quería que cumplieran su objetivo. Además, que recurría a la violencia, o eso acuerdo, con la venta que había fuera de un templo cuando era necesario. Aunque Charlie también hizo eso, así que bien. Y sobre todo, Jesús es una figura de amor puro y completo. Charlie, más que mostrar amor, simplemente busca redimir de las formas más ingenuas e inocentes posibles. Aunque a poco en la serie mejora y puede redimir a Serpentinus. Así que sí puede ser metáfora, pero nunca será Jesús. Aunque Jesús estaría orgulloso de ella.
No vimos mucho del cielo, pero vemos que no son palacios o castillos como en una monarquía, sino que son edificios y una arquitectura más moderna. Y me trabé, medio futurista, recordándome mucho a BioShock Infinite. Las siluetas de la historia inicial son el Yin y el Yang. Esto podría ser bastante claro, y es más una curiosidad, y es que las siluetas que aparecen representando el bien y el mal en la historia del principio de Azbin Hotel son el Yin y el Yang. Este término se usa para describir dos fuerzas que, aunque se crean opuestas, son complementarias y interconectadas. Según esto, todo en el universo tiene un opuesto que le da sentido, para que me entiendan, igual que en aquella frase de Los Increíbles donde Síndrome dice: cuando todos sean supers, nadie lo será. Representa como el hecho de que los supers existan es porque existen personas normales. Si todos fueran supers, nadie lo sería. Si todos fueran inteligentes, nadie lo sería. Porque casi todos los conceptos necesitan que haya un opuesto para que realmente se puedan diferenciar. Haciendo que el bien necesite del mal para existir. Lo que podría representar este punto, porque al final si todo fuera bueno, nada lo sería. Básicamente los Sephiroth son los conocimientos necesarios para entender y ver a Dios, siendo 10: corona, inteligencia, sabiduría, conocimiento, rigor, clemencia, belleza, honor, victoria, fundamento, carajo, y reino. Espera, esos son 11. Bueno, ya ni sé. Emily tal vez sea clemencia, y Sera tal vez sea rigor o inteligencia, debido a que se niega de forma estricta a confiar en lo más mínimo en los demonios. Yo qué sé. Misterioso es el más inteligente entre los dos, pregúntale a él, tal vez le encuentre un significado oculto y crea una nueva teoría que desmonta absolutamente toda la puta serie. No sé. No estoy muy seguro, pero sucubus en japonés es Muma o básicamente demonio del sueño, tal vez haya sido en un sueño. Yo qué coño sé, no entendí este puto punto. Bicep odia a Nietzsche. Esto es debido a las posibles referencias y interpretaciones que se puede tener sobre las series de Bicep, haciendo referencia a conceptos del filósofo, dando lugar a varias teorías vistas en el iceberg, desde el superhombre y el nihilismo. También podría ser por la visión altamente progresista de Bicep, que estaría en contra del cómo Nietzsche describe que Dios en realidad es importante en la vida de las personas. Tratando de demostrar lo ridículo que sería un mundo nihilista y el cómo solo cabe en una historia irreverente. Aunque tal vez pueda ser todo lo contrario. ¿Yo qué coño sé? ¿No les dio la gana de ponerlos en su cultura o algo? Además, en el mundo de Helua y Hazbin ignoran el hecho de que existan demonios y parece que para ellos las orgías son normales. Si Dios está muerto, ¿quién lo mató? Dios está muerto, y nosotros lo matamos. Lastimosamente la respuesta de Nietzsche no sirve este concepto, y miré al abismo, pero el abismo me desvió la mirada y el concepto de Ultra Kid tampoco cabe en la narrativa. En las series se menciona demasiado a Dios aunque solo sean chistes, pero esto crea una tremenda duda en el lore. ¿Dónde está Dios? Podría ser como en Ultra Kid donde Dios simplemente desapareció y el consejo de ángeles trató de ocultarlo. Lucifer al oír a su hija determinada a hablar con él se asustó. Por lo que podría ser una posibilidad. Pero suponiendo que la verdad es que Dios está muerto y no es malvado o muy diferente al que tenemos. ¿Quién o qué lo mató? ¿Qué tipo de horror cósmico y amenaza multiversal que ni los Vengadores y la Liga de la Justicia juntos podrían detener fue el que acabó con el Yang de su Yin, un ser más poderoso que el creador de todo? Un ser con el mismo poder, el Yin de su Yang. Tal vez el ser que representaba la maldad pura porque al final no puede haber Yang sin Yin ni Yin sin Yang. Este ser de maldad habría desequilibrado el universo haciendo esto. Y sería tan poderoso que nadie podría vencerlo. No sé, ni puta idea. No veo Smiling Friend, no encontré nada, chinga su madre. La humanidad está por extinguirse. Esto más bien se refiere a que el apocalipsis está cercano en este universo, aquel suceso donde el anticristo aparecerá, y no me refiero al anticristo 2007. Con falsas ideas de redención y bien, cegados muchos lo seguirán y serán marcados por la bestia. Donde por última vez se enfrentarán el bien y el mal será destruido. En este universo o podría ser totalmente diferente o ser trágico por quien según conocemos debería ser el anticristo. Y por última vez no tiene nada que ver con el loquendero que Televisa odió. Probablemente Adán tuviera un plan elaborado, en el que quería liberar a sus hijos del pecado y darles la oportunidad de redención, causando una guerra en el que moriría él. Además, tal vez él supiera cómo eran los demonios y pecadores,
eran, y debajo de esa actitud egoísta y mala onda, había alguien con una genuina preocupación del cielo, pero al ver que una persona como Charlie era la que redimía a los demonios, pensó que todo saldría bien. Por eso murió... ¿Por qué digo murió con doble R? Con una sonrisa al final. ¡Que chingue su madre! Al final era un genocidio, hijo de puta. Charlie es el anticristo. Este es el final más trágico que se podría dar, pero como hija del primer traidor, Charlie debe ser el anticristo. El opuesto a Jesús. Solo hay que pensarlo, Jesús daba sus mensajes filosóficamente para poder ser interpretados, le enseñaba al mundo qué debían hacer si querían estar con su Padre en el cielo, y especialmente por primera vez introdujo la idea de la redención, del arrepentimiento de los pecados. Por su parte, los poderes de Charlie parecen estar relacionados a la música y el canto, y sus mensajes los transmite así, trata de ver la bondad en todos sin incluso que estos quieran, le vende una idea de redención a todos que claramente no puede cumplir ya que no sabe ni siquiera cómo hacerlo. Les vende una falsa esperanza y algo aún más irónico, es mujer. Siendo lo opuesto a Cristo, siendo el anticristo. Lo que si se da en este universo sería bastante trágico ver cómo por su estupidez y buenas intenciones termina siendo parte del apocalipsis. No teniendo otra opción que ver lo que ha provocado. Similar a su padre con el libre albedrío. ¿Conocéis la historia de Caín y Abel? Pues trata de los dos hermanos los cuales fueron los hijos de Adán y Eva, después de ser expulsados del jardín del Edén. Hacían sacrificios para Dios, pero Dios rechazaba a los de Caín debido a que no eran genuinos. Y por envidia, Caín causó el primer derramo de sangre de la historia, matando a su hermano y siendo condenado a vagar por la eternidad siendo incapaz de morir. Probablemente Abel esté en el cielo y sería interesante ver a Caín en el mundo humano, sea en Hazbin Hotel o Helubavos. ¿Por qué los pecadores están confinados en el círculo del orgullo? Este es el penúltimo punto del iceberg, y es que a diferencia de cualquier otra obra, absolutamente todos los pecadores están confinados en el círculo del orgullo y no están distribuidos según sus pecados, lo que deja la duda de por qué solo pueden llegar a este lugar y no pueden salir de él con los elevadores. Hay desde asesinos que deberían estar en violencia, a personas que deberían estar apenas en el segundo círculo que es la lujuria. La estructura de círculos es para separarlos según la gravedad de sus acciones, pero en este universo absolutamente todos por igual, si fueron humanos en vida. Terminan en el círculo del orgullo. Pero esto es bastante simple, ellos no son los castigados, Lucifer es quien está siendo castigado. Condenado a ver solo la maldad de la humanidad provocada por su idea de libre albedrío, los pecadores y él están confinados en el círculo del orgullo, representando como en este universo Lucifer no fue un traidor, sino que provocó el mal del mundo por su orgullo. Lo que accidentalmente provocó el problema de sobrepoblación en el infierno, que no hubiera pasado si se viviera en una estructura similar a la de cualquier obra basada en la Divina Comedia. Es posible que debido a la paranoia constante del revelamiento de los pecadores y las ansias de Charlie de permitir la redención, cause un conflicto bélico de proporciones bíblicas, causando una guerra entre mundos, entre exterminadores y todo el infierno, lo cual, viendo la falta de diálogo y razonamiento básico que hay en el cielo, no sería sorprendente que ellos empezaran el conflicto. ¿Y quién ganaría? ¡Yo! La Tierra en el Inferverso es nihilista. Conectado a un punto adelante, esta teoría dicta que el Inferverso es un mundo nihilista, donde la humanidad luego de haber girado alrededor de Dios y con la posibilidad de que el cielo y el infierno influyeran en su historia, cayeran ante el nihilismo e incluso el fin de la civilización, ante una posible y literal muerte de Dios, cayendo en la peor pesadilla de Nietzsche, el nihilismo. Lo que explicaría la decadencia de la moral y el propósito, el como en Hollywood en Los Ángeles se ve que se menciona de Dios sin ningún tipo de peso, posiblemente viviendo en una teocracia sintética, y como no sabemos nada de la Tierra en la actualidad además de Estados Unidos, podría incluso ser el final de la sociedad humana, USA siendo el último bastión de la humanidad al darle propósito a la gente con una sola cosa. El capitalismo, con el consumismo y placeres inmediatos. Al final USA siempre fue la cuna de todo lo bueno y lo malo de nuestra sociedad actual. El experimento de la cárcel de Stanford es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en prisión y en las conductas desarrolladas por el hombre. Dependiente de los roles sociales que desarrollaban, cautivo y guardia, fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo.
de la Universidad de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana. Pues básicamente los demonios y pecadores serían los prisioneros y los ángeles los guardias, siendo el infierno la prisión, donde no es una verdadera prisión debido a la posibilidad de escape, siendo esto un experimento de Dios para ver qué pasaría si hubiera la posibilidad de escape en una cárcel, y las relaciones exactas entre guardias y prisioneros, siendo que, como vemos, que uno de los guardias, Emily, tuvo compasión por los prisioneros, siendo que por lo que se ve el experimento está saliendo a la perfección por ahora.